quién eres, qué haces, qué estás haciendo ahorita y cuáles son tus proyectos a futuro. Nos gustaría saberlo antes de iniciar. ¿Qué estoy haciendo ahora? Ahora particularmente estaba terminando de editar un documental en estos días, que ya está próximo a salir, y viendo si tuvimos un pequeño percance con la editorial, ya terminé de escribir mi libro y estoy trabajando en el próximo, que es sobre el ecologismo con Ignacio Bosler, y eso sería lo que estoy haciendo en este momento. También, ¿qué hago de mi vida? No hago mucho, pero lo poco que hago lo hago pensando en favorecer a un bien mayor, que o al menos esa es la aspiración genuina que uno tiene. Soy actualmente miembro fundador de la Fundación Libre, creador de La Resistencia Radio, donde estoy ejerciendo como director en este momento, y creador de contenido audiovisual. Muchos me pueden llegar a ubicar quizás por algunas reflexiones en Instagram o alguna que otra conferencia para YouTube. Y simplemente es un militante pro vida más, un padre de familia muy abocado a mi hija. Trato todos los días de ser una persona más cariñosa, más cercana y más presente con el ser humano que más amo. Siempre insisto, no aclarando ya lo que soy, lo que no soy. Bueno, no soy un intelectual, solamente transmito lo que he recibido, de que no soy un intelectual. Tampoco soy un referente ni ejemplo de vida. Conozco muy pocos casos en la vida de gente que realmente sí es referente. Curiosamente están por fuera del mundo virtual. Por eso no me gusta que me tomen como referente o ejemplo, porque tengo muchos vicios, apegos desordenados, defectos, errores, pero sí me interesa el debate de las ideas. Sí intento que se traten de debatir las ideas, que al menos las personas tengan en lo que es su libre albedrío una idea de lo que es la virtud y a partir de allí ejercer con sana y una mesurada prudencia lo que es la libertad. Eso sería simplemente. Muchísimas gracias, Horacio. Para los que saben, vamos a iniciar una serie de entrevistas a personajes que pues, nos den ese honor de estar acá. Quise iniciar con Horacio por una simple razón. Para mí, es lo que dice Horacio para mí es muy importante porque es como algo que me conecta mucho conmigo mismo, ¿no? Yo tampoco me considero un intelectual, me gusta estudiar muchísimo y soy de las personas que tomo de todo un poquito como para tener unas ideas claras acerca de un tema en específico, ¿no? En este caso es el activismo pro vida. Entonces, ahí es donde vamos al nombre de esta entrevista, ¿no? Dice el otro argumento. ¿Por qué puse ese nombre? Porque a partir del debate de Agustín Laje y Gloria Álvarez, como que se pegó un estallido muy importante sobre los argumentos pro vida, ¿no? Que para mí debió haber sido mucho antes. O sea, para mí, desde que vi a Horacio debatir con Carrino, creo que desde ahí se debió haber estallado este pensamiento pro vida de ser pro vidas formales, ¿no? En su integridad. Entonces, ¿por qué este nombre? Porque quiero que nos expreses un poco desde tu conocimiento, desde lo que has aprendido, el debate que va más allá de lo científico, ¿no? Estamos en un mundo utilitarista y posmoderno que prácticamente nos está jugando una mala pasada intelectual, ¿no? Se está metiendo con la lengua, se está metiendo con las ideas, se está metiendo con la razón y se está metiendo con el orden natural del ser humano, ¿no? Entonces nos intercambiamos los papeles y nos dejamos meter el gol. Entonces, empezando por lo que te decía, entonces, la primera pregunta para escucharte y porque queremos saber lo que nos quieres transmitir es, ¿el método científico es el único que tenemos nosotros los Provida para debatir? ¿O podemos darle un poco de relevancia al orden moral? Bien, vamos por parte. En primer lugar, el método científico, que fue algo que realmente apasionó mucho a Descartes, tiene un sesgo, digamos. No voy a entrar tanto en la cuestión del método per se mismo, pero consideremos que Descartes, Descartes, como le llaman algunos, en forma más común, digamos, fue una revolución en su momento, ciertamente. Una revolución porque se empieza a abordar un concepto que
y al menos marca lo que es parte esencial de lo que es el modernismo. El modernismo ha tenido del siglo XVI hasta mitad del siglo XX, donde yo abrigo por aquellas corrientes que hablan de, o que al menos sostienen en términos de Bauman, no tanto, pero quizás sí de Lyotard, que ya a mitad del siglo XX empieza la aparición de lo que se conoce actualmente como la posmodernidad o la condición posmoderna. Lo cierto es que entre el siglo XVI y este siglo XX, en este complejo entramado de la historia y la humanidad, el método científico fue fundamental para el modernismo, fue fundamental, porque lo que abastecía el método científico, y es lo que toma la presencia de Descartes, era la búsqueda de la certeza. De hecho, la idea de Descartes en esta idea del pienso, por lo tanto existo, cogito ergo sum, era esta idea de, bueno, hay una duda constante, hay una duda que se ha formulado dentro del espíritu del hombre, y entonces el hombre tiene que ver cómo puede llegar a responder a estas dudas. Y ante la duda, la no existencia, por cuanto solo hay certeza en base a la existencia, y en esa existencia se corrobora a través del método científico. Ciertamente dentro de lo que es la epistemología no es el único método, porque de hecho el dato no mata el relato, pero eso ya incluso es una discusión epistemológica. Pero sí, ¿qué es lo que nos interesa saber? Para entrar en la cuestión de lleno de lo que es la cuestión eminentemente provida. Que la ciencia abastece un determinado espacio del ser del hombre. ¿Cuáles serían las tres grandes dimensiones de la aprehensión específica del ser humano? Los tres grandes espacios de la aprehensión del ser humano los podríamos delimitar en aquello que es verdadero, donde la ciencia sí cobra relevancia, pero que a su vez se encuentra íntimamente conectado, aunque no en el mismo grado porcentual, con aquello que es estético. Entonces allí aparecen las artes como principio de armonía. Pero a su vez tenemos luego el concepto propio de cómo definimos lo que es bueno o malo, y allí aparece la filosofía. Por lo tanto, cuando uno habla de lo que es cierto, cuando uno habla de lo que es bello, cuando uno habla de lo que es bueno, lo bueno, bello y cierto, es entendido siempre en la perspectiva de cada disciplina. Por lo tanto, si yo deseo obtener una determinada certeza en algún punto específico de la experiencia del hombre, claramente que voy a recurrir hacia la ciencia. Y la ciencia me va a permitir explicar qué es real, qué es cierto, y qué no es real, qué es lo que no es cierto. Ahora bien, la ciencia no va a explicar, o al menos va a escapar de su método, cómo algo puede ser definido tanto en lo bueno como en lo bello. Por ello, tampoco los conceptos propios del arte no se pueden explicar únicamente desde la filosofía o desde la ciencia, aun cuando hay una participación de un bien mayor que abastece estas tres grandes disciplinas. Y desde la filosofía tampoco se va a explicar aquellos conjugados que son necesarios para las premisas prescriptivas. Y vamos a dar toda esta abstracción que he planteado en un ejemplo muy concreto que hace justamente a la causa provida. Muchas veces se dice, y se dice incluso públicamente, casi en un atentado de soberbia en más de una ocasión, que simplemente alcanza con explicar que hay vida desde la concepción, siendo que en realidad, y esto lo pueden ver en mis debates que he tenido tanto con objetivistas, con feministas, con anarcocapitalistas, que reconocen que hay vida desde la concepción. Ellos lo reconocen abiertamente. Es más, siguiendo la teoría aristotélica, incluso, salvo algunas personas que no están muy instruidas en estos casos, pienso en este momento algunas falacias que puede haber cometido Roxana Kramer o Gloria Álvarez en algún punto, no, porque ella también lo reconoce, pero pienso Roxana Kramer que sí se equivoca en ese sentido, que incluso reconocen que esa vida humana, desde la concepción, que está ya presente en la concepción,
ya es acto, o sea, en acto ya forma parte del género humano, incluso Venegas Lynch lo reconoce a sí mismo, citando, saben que yo no soy muy afín al liberalismo y sin embargo creo que es prudente citarlo en este aspecto. Es decir, en términos aristotélicos, ya hay una vida desde la concepción, y eso lo muestra la ciencia. Eso lo muestra la ciencia. Hay una vida desde la concepción, y es una vida humana. Bien. Entonces ya vemos cómo la filosofía de a poco empieza a ingresar en el campo científico, porque en términos biológicos hay vida, pero luego sería definir por qué sería vida humana. Bueno, porque en acto ya pertenece al género humano, porque potencialmente no puede surgir otra cosa que no sea una vida humana. Esto incluso Aristóteles lo muestra bien, porque de hecho la potencia en realidad siempre es un acto imperfecto. La potencia es un acto imperfecto en tanto y en cuanto yo tengo, por ejemplo, en este momento en mi mano, como siempre, tengo un denario. El denario, en potencia, podría estar sobre el teclado. O sea que en forma imperfecta está sobre el teclado, pero en el acto no está en el teclado, está sostenido. ¿Esto qué significa? Que la ciencia nos va a permitir mostrar el acto, la actualidad de esa vida. La ciencia nos permite describir el momento preciso en el cual el núcleo aparece, porque previamente existían dos estructuras genéticas coincidentes con los aportantes. Y hay un momento específico en el cual hay un cambio radical. No es un cambio gradual, porque los cambios graduales implican la conservación de la sustancia. Entonces la ciencia nos va a permitir mostrar que en este cambio radical aparece una nueva sustancia, una nueva esencia, un nuevo ser. ¿Bien? Entonces este nuevo ser, este nuevo acto, este nuevo ente, que ya posee su individualidad porque es irreducible en sí mismo e indivisible en cuanto a su esencia, en cuanto a su sustancia, en términos filosóficos, esto es lo que permite que valorar el aporte de la ciencia. Insisto, la ciencia y la razón, como la fe, son elementos complementarios, y son elementos complementarios a la vida del hombre, que hacen que la vida del hombre se entienda como tal, que hacen la humanidad misma, en su campo simbólico, en su campo lingüístico, en su campo cultural. Pero, insisto, la ciencia ya demuestra este determinado proceso que incluso va acompañado de la filosofía, y aún así nos queda quizás la pregunta más importante de todas: ¿por qué habría que respetarla? Esta es la pregunta de Exacto. fondo. Que Esta es es, la pregunta creo de que, fondo. y me permites, te interrumpo, que es prácticamente el silogismo que hizo Agustín Laje en el debate, ¿no? Que creo que viene de, él hizo un video de Peter Singer también en el que él plantea esto. Entonces, hay vida humana y plantear, bueno, si hay vida y hay vida humana inocente, y si hay vida humana inocente, ¿por qué matarla? Entonces yo creo que por ahí va lo que tú dices, ¿no? De hecho, es muy curioso porque a mí cuando me tocó escribir un ensayo sobre Peter Singer, él mismo reconocía que hay vida humana desde la concepción y sin embargo, al convertir lo que era... Bueno, esto me permite entrar quizás a este tópico. Peter Singer convierte lo que es un potencial en acto. ¿Y qué significa esto? Supongamos que yo tuviese eh, potencialmente, vamos a tomar el ejemplo nuevamente del niño por nacer, ¿bien? El niño por nacer es potencialmente un adulto, es decir, que es un ser que en un acto imperfecto, en un ser imperfecto, es adulto, pero no es adulto todavía. Pero reside en esa sustancia la facultad, y esto lo toma Aristóteles nuevamente, la facultad de serlo. Es decir, no posee la facultad de ser un equino o de ser una planta, ¿sí? La facultad de ser un hombre adulto. Y accidentalmente podría no llegar a la adultez, como accidentalmente podría nacer con cualquier tipo de deficiencia o con cualquier tipo de virtud extra que le hicieran una suerte de prodigio. Lo cierto es que se alberga en esa esencia su potencialidad y no otro tipo de potencialidad. No quisiera entrar ahora en la cuestión más filosófica de fondo respecto a lo que son las virtudes en una forma específica de potencialidad, porque ya se quizás incluso una cuestión más teológica, pero sí nos interesa quedarnos en este aspecto. Peter Singer, sin embargo, traslada que el ser humano, cuando posee un determinado grado de razón o de racionalidad, pero más particularmente de razón, en ese grado de razón, cuando lo adquiere,
este emergente, cuando este emergente, valga la redundancia, emerge, recién allí hay un acto que convierte a ese ser humano como en un ser digno en sí mismo, respetable en sí mismo, donde una serie de libertades negativas se consolidan en aquel ente y se vuelven una suerte de obligación hacia terceros. Y este es el problema, porque ¿qué impediría entonces sostener que el acto, por ejemplo, que la potencia, más precisamente, no vamos a enredar que ya se habla de acto, que la potencia de llegar al secundario o de tener novia, sea lo que consolide en acto al ser humano? Por lo tanto, si no llegó a tener novia o si no llegó al secundario, que puede suceder o no puede suceder, va a ser lo que determine si ciertas prerrogativas naturales deben ser convalidadas o no por el sistema. Bueno, este es el riesgo. Porque y vamos al caso, si yo considero que solamente la capacidad de sentir dolor, con términos de Peter Singer, sensocentrista, curiosamente un utilitarista que también abraza el sensocentrismo, este asesor externo de la ONU que tanto ha trabajado junto a la Presidenta Católica por el derecho a decidir en el plan de control poblacional de la ONU, establece que a partir de la capacidad de sentir dolor es cuando finalmente acaece una serie de derechos. Yo no soy afín a hablar de derechos por el error mismo que es la palabra. Si acaecen los derechos recién en esa etapa de potencialidad que se alcanza en acto, entonces deja por fuera a cualquier ser que no sienta dolor. Y sin embargo, la capacidad de sentir dolor o no es accidental, pero no es lo que define la humanidad. La humanidad como esencia y el ser humano en su esencia no depende de la capacidad de sentir dolor, no solamente por el niño por nacer, por una serie de enfermedades específicas que pueden alterar el sistema nervioso central o incluso accidentalmente por ser inducido a un estado de coma en el cual tampoco se sienta dolor, o incluso bajo estados de anestesia, si vamos al caso. Entonces, los accidentes no definen las esencias. Y este es el error filosófico quizás más grosero de Peter Singer, tomando el ejemplo que bien has dado vos. ¿Qué queremos entonces finalmente concluir? ¿Cuál sería nuestra conclusión? La ciencia ayuda a describir. La ciencia me permitiría a mí decirle a mi hija que afuera está lloviendo, porque veo, mediante la experiencia, mediante mi campo empírico, mediante mi campo sensorial, particularmente la vista, el tacto, decir, bueno, se han condensado una serie de moléculas allá en las nubes, y bueno, entonces eso genera que caiga el agua, más la fuerza de la gravedad, tenemos lluvia. Pero describir eso sería igual que si yo describiese a usted, por ejemplo, sus auriculares son blancos. O, por ejemplo, su cuenta de Instagram se llama SixProvida. Yo estoy describiendo. Ahora, no se sigue de tales descripciones, no se sigue de que mi hija no deba salir bajo la lluvia, de que debas utilizar auriculares blancos, o que la gente deba seguir la cuenta SixProvida. Yo tendría que dar razones morales suficientes por las cuales no quisiera que mi hija se enferme, no quisiera que se contraste el color blanco en una transmisión, o que la gente siguiese a la cuenta SixProvida. Esto es importantísimo tenerlo en claro, porque se da por supuesto lo que normalmente no es un supuesto. La gente da por supuesto de que matar está mal. Y uno lo escucha en forma intuitiva, y quizás es una forma intuitiva. De hecho, dentro de lo que es la deontología, una de las corrientes de la filosofía moral deontológica es el intuicionismo. Curiosamente, el intuicionismo es la que menos se favorece por ser la más difícil de explicar. Y tiene un problema de fundamento el intuicionismo. Entonces, y mucha gente luego confunde estas filosofías creyendo que, dicen, bueno, ¿por qué está mal matar? Este es el problema de fondo, dicen, ¿por qué está mal matar? Yo se lo preguntaría a cualquiera, genuinamente, porque a mí me encantan este tipo de debates, este tipo de conversaciones. ¿Por qué estaría mal matar? Porque si alguien me dice automáticamente, yo no mato porque no quisiera que me maten. Este es el ejemplo más típico que yo he escuchado en algunas conferencias, recuerdo la que di en Villa María o la que di en Concepción de Chile, que fueron las respuestas que más se escucharon así, pero el escenario, no, pero yo no quisiera que me maten. Dato de color, lo decía gente en una iglesia, me acuerdo que dos patentes fueron en una iglesia o en un templo evangélico. Y yo me quedé muy sorprendido porque digo, qué curioso,
que gente de fe responde porque yo no quisiera que me maten. De hecho, eso se llama consecuencialismo. Las acciones morales se definen por las consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que si yo simplemente lograse, mediante algún artificio, alterar las consecuencias de la acción, esa misma gente automáticamente, si son lógicas, todo esto en lógica, ¿no? Si son lógicas consigo mismo, tendrían que reconocer que entonces matar estaría bien en tanto y cuanto no lo maten a uno. Porque si yo defino que matar está mal en función de, pasa que aquí hay que leer en filosofía qué significa en función, pero si en función de yo considero que matar está mal para que no me maten, o porque en función de me matarían a mí, si se anula esa función y por lo tanto a mí no me matarían, como el famoso anillo de Giges que hace invisible al hombre, donde se ve la verdadera esencia, ya esa premisa carece de valor. Por lo tanto, en un debate yo pongo a un sector pro aborto con un sector pro vida y el sector pro vida argumenta, no quiero que se legalice el aborto porque no quisiera luego que mi vida quede relativizada, como dicen algunos, quede a la deriva. Entonces, ¿qué diría el sector pro aborto? Bueno, lo legalicemos, total, la no te va a matar absolutamente nadie. Y ya tenemos garantizado que con el Código Penal tu vida está salvaguardada. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, tenemos que buscar nuevos argumentos. Insisto, si uno actualiza el argumento a partir de lo que es las consecuencias, tarde o temprano cae en el utilitarismo. Tarde o temprano cae en el utilitarismo. De hecho, Peter Singer y el 99% de las personas que son pro aborto son utilitaristas. Y van a verlo en todos los ejemplos que uno podría llegar a dar. Piensen en cualquier argumento pro aborto, denme cualquier tipo de argumento pro aborto y van a ver que siempre es utilitarista en última instancia. Porque en última instancia lo que están diciendo es, ejemplos, no sienten dolor. Este es el ejemplo arquetípico, no siente dolor hasta el tercer mes. Argumento utilitarista. ¿Por qué? Porque es la teoría en base a la cual, en la teoría propia de Jeremy Bentham, maximizar el placer y disminuir el dolor en su máxima expresión posible, pero de mayor cantidad de personas. Por lo tanto, si no siente dolor y no siente placer, está incluso por fuera del debate de la calidad de persona. Luego, utilitarismo. ¿Para qué van a hacer una vida en una situación deplorable? Además de ser un determinismo que vulnera el libre albedrío y la condición propia de la humanidad, que es una discusión posterior, digo, finalmente es un argumento utilitarista en función de las consecuencias, Argumentos ecologistas propios de Paul Ehrlich, como la sobrepoblación, o incluso teorías ecologistas radicales de Ed Pierce respecto a que el humano en sí mismo ya es un cáncer del planeta, como lo supiese decir en su momento Nietzsche. Siempre en consecuencia y en función de. Y cuando uno argumenta, utilizando los mismos parámetros argumentativos de aquellos que están en las antípodas, cae en este error de simplemente validar y legitimar lo que ha planteado aquel detractor de uno. Esto es un error. De hecho, incluso se habla del relativismo. Y el relativismo en realidad lo que sostiene es que el orden moral no es perpetuo, externo y objetivo al hombre, sino que es simplemente una mera coyuntura propia de la sociedad. Curiosamente, los relativistas morales estarían más afines a que en una sociedad como la Argentina, donde el 78% está declarado pro vida, no se legalizase el aborto, porque al ser relativistas dicen, bueno, si la sociedad sostuvo en su inmensa mayoría como mecanismo de civilización que lo que determina la mayoría es lo moralmente válido y la mayoría determina que lo moralmente válido es respetar la vida, el relativista tendría que estar de acuerdo en respetar la vida. Estamos hablando de relativismo en términos filosóficos, no en lo que diga la gente X o la gente Y en forma circunstancial. Curiosamente hablan de relativismo muchos sin comprender lo que es el relativismo en filosofía. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Una visión deontológica, una visión de una objetividad moral externa perdurable en términos de Russell Kirk, aquella armonía eterna que subyace al hombre y que forma parte de su experiencia universal. Entonces, yo en ese sentido siempre considero ¿por qué está mal matar? Porque la experiencia universal del hombre ha demostrado que hay una participación de un bien mayor en aquellas civilizaciones en las cuales se ha adaptado el derecho positivo al derecho natural. Un derecho natural que deviene de aquel viejo decálogo que curiosamente, a pesar de ser un decálogo teológico, es totalmente consolidado y amalgamado incluso con visiones paganas propias del romanismo, particularmente con Ulpiano, porque Ulpiano cuando plantea los 4 principios jurídicos elementales de toda la civilización occidental, que implicaban desde la premisa eventual, pero que hace la vida privada vivir honestamente, la justicia retributiva de dar a cada uno lo suyo,
el procurar el bien y evitar el mal como postulado deontológico y luego no dañar a otro como expresión de respeto a las libertades negativas, aquí vemos que hay una confluencia completa de lo que es aquellas libertades negativas propias del decálogo al que yo me remito. No dañarás a otro, no matarás, no mentirás, no robarás. Entonces, en este no dañar a otro, ciertamente vemos que esto se responde desde la filosofía. Pero, ¿qué es dañar? ¿Y qué es el otro? Bueno, si bien hay conceptos que son propios de la filosofía, aquí sí la ciencia vuelve a aparecer. Aquí sí la ciencia viene a dar un entramado profundo. Porque si yo voy a sostener que el otro va a ser, entiéndase, un ser humano, un individuo, una persona diferente a mí, y en esto yo los invito cordialmente a que lean lo que he escrito respecto al yo y la conciencia en Instagram, desmenuzamos a lo largo de la historia y la filosofía las principales corrientes de pensamientos, y incluso lo pueden vincular a lo que es el tiempo. Humildemente creo que les puede servir a más de uno como herramienta. Si el otro es aquel que no es el yo y no es mi propia conciencia, bueno, ¿cuándo emerge el mundo el otro? ¿Cuándo aparece el otro? Aquí sí la ciencia va a permitir identificar cuándo hay un individuo diferenciado del resto de la comunidad. Cuándo hay un individuo que es capaz de ser separado sin alterar su sustancia, porque de esto se trata la individualidad, porque nosotros podríamos coexistir en una sociedad. De hecho, yo podría tener un cajón lleno de seres humanos, como podría tener un cajón lleno de manzanas, un cajón lleno de peras. Y sin embargo, aún así yo podría tomar un ente, separarlo y ver que comparte características y propiedades distintivas que las hacen pertenecer al resto del género. Comparte características propias del resto de la comunidad. Pero aún así, yo puedo separar el individuo sin que este individuo que comparte características y propiedades con el resto no deje de ser un individuo. Y esta es la característica esencial de la individualidad del ser humano. Entonces, alcanza la ciencia para explicar un fenómeno descriptivo, sí, en cuanto a grado de certeza, no en cuanto a validación moral, porque la validación moral es filosófica. De hecho, si uno ve las teorías de género, como hemos escrito recientemente, y que ya mañana sale mi columna semanal para España, abordando justamente la cuestión de género tan en boga en torno al 8 de marzo, el sexo, como identidad sexual, es la conjugación entre lo dado y lo construido. No es una mera construcción social, como plantean algunas teorías de género, porque hay un devenir en la construcción de la identidad, pero tampoco es la mera biología, porque la mera biología no alcanza para explicar el por qué de repente estaría mal que un adulto copule con una menor que ya está en posibilidad de quedar embarazada naturalmente. Es decir, las normas morales acompañan los procesos descriptivos, acompañan el proceso natural, acompañan lo dado en términos de filosofía, lo natural, lo que está por fuera de uno, lo que no es disponible por la mera voluntad humana. Entonces, lo natural, que se explica por la ciencia, es el suelo por el cual el ser humano transita, pero el camino que transita el ser humano es un camino de libre albedrío, donde luego en base a las virtudes puede elegir la vida en libertad o la vida atada al error. Eso ya es una discusión, y valga la redundancia, filosófica posterior. Pero sí me interesaba cerrar tu muy buena pregunta con este aspecto. La ciencia es el suelo, pero no alcanza solo el suelo para construir toda la arquitectura que favorece y protege al ser humano, sino que la protección y la arquitectura del ser humano viene acompañada justamente por la filosofía. Magistral, Horacio. Magistral, sí, como siempre, y muy bien explicado. Ahora bien, entendiendo esto del curso natural de las cosas, del acto y la potencia, todo lo que muy bien nos has explicado, puedo llevarlo a la siguiente pregunta, y es, entendiendo esto, de que el utilitarismo ya no, o sea, digamos, es muy separado del relativismo y de otro tipo de filosofías, podemos entender que ya podemos separarnos del debate entre marxismo y capitalismo, sino podemos entrar en otra rama de debate, ¿cierto? Digamos, con este utilitarismo que lo vemos ya en la ONU, lo vemos en la Organización Mundial de la Salud, que lo vemos en los empresarios, que son los que financian todo esto,
que incluso acá en Colombia es muy curioso porque se nos burlan, ¿no? Nos dicen que es que los conspiranoicos y todo esto, pero yo creo que es caminar en esa ignorancia de lo que está pasando en el contexto internacional, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿ya podemos salir de ese discurso de que todo es marxismo y que todo es por marxismo cultural, existiendo el marxismo cultural, pero ya no lo centramos en que todo es comunismo, sino que ya podemos entender que tenemos que salir a un debate más amplio con personajes como el libertarianismo, por ejemplo, con lo que pasó con Gloria Álvarez y otras ramas ideológicas? Mi pregunta es, ahora estamos luchando ideológicamente contra muchas partes más amplias que solo el comunismo y el capitalismo. Muy interesante tu apreciación. Muy interesante tu apreciación. En primer lugar, que yo no soy muy adepto a hablar de marxismo cultural. Sobre esto creo que ya en algún momento lo he sabido exponer. Pero voy a tratar de explicar lo que muy bien has planteado vos en términos vinculados incluso a la causa pro vida, que es lo que nos compete hoy día. Hay que ampliar el debate sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El debate comunismo versus capitalismo en algún medida puede seguir vigente, pero excede a la causa pro vida claramente. El debate liberalismo-colectivismo, ya hay un problema básico que son dos ideologías, y las ideologías por definición como conjuntos de ideas están desfasadas de la realidad, por lo tanto no llegan a dar una explicación completa al respecto. ¿Quieren ver el liberalismo en su máxima expresión en este tipo de debates? De hecho pueden ver cuando debato contra Iván Carrino, y creo que allí queda clara la postura del conservadurismo más realista con el liberalismo. Pero aún así, si ustedes, muchos van a decir, bueno, pero Iván Carrino es pro aborto. Bueno, de hecho, Juan, que por la cuenta de One More Juan, que es anarcocapitalista, también sostiene que vida es la concepción. O sea, él reconoce que el aborto es un asesinato y él lo defiende, aún así, la legalización del aborto desde una perspectiva anarcocapitalista. Es decir, finalmente las ideologías no logran dar una respuesta adecuada porque reducen toda la relación del hombre con el Estado o el hombre con el mercado. Y el ser humano es un complejo que está más allá de las estructuras del mercado o del Estado. Aclarado esto, ¿qué es lo que sucede finalmente? Lo que sucede finalmente es que los debates han cambiado, porque hay un mundo que cambia, porque hay un mundo que hoy oscila particularmente entre los debates de avanzada que son bioconservadurismo, rama a la cual yo adhiero claramente, en contra del transhumanismo. Hay un debate en contra del sensocentrismo a favor del tradicionalismo filosófico. Hay un debate que curiosamente hay una regresión en este sentido, que esto parecía superar, pero hay una regresión entre el nominalismo y el realismo. Esto se puede ver quizás en algún aspecto de lo que fue el debate Agustín Laje versus Gloria Álvarez. Hay un debate entre el dualismo y el monismo. Este es uno de los debates más interesantes que hay, porque el dualismo es la premisa esencial de toda ideología, la construcción desde la mera idea y la mera conciencia, desconociendo las realidades del mundo externo y queriendo separar el cuerpo de la mente. De hecho, la identidad propia de las teorías de género surge de este idealismo, creer que el cuerpo en realidad es una expresión más que de la proyección de la mente, pero la mente es una conciencia plena totalmente separada e incomunicada con el cuerpo, lo cual tiene un problema que el monismo sí puede responder. Yo por eso soy monista antes que dualista, porque el dualismo luego no puede responder cómo es esta interacción en cuanto que está separada la mente del cuerpo, pero a su vez interactúa a través del cuerpo. Entonces hay una serie de problemas filosóficos que no nos daría el tiempo para responder ahora, pero los debates han evolucionado. Y lo que has tocado el ejemplo concreto, y creo que entiendo a qué parte aspira tu pregunta, es que muchas veces se ve, y esto se ha visto mucho, particularmente en esta semana en torno al 8 de marzo, de considerar que el aborto es una política marxista, de izquierda. Habría que ver hasta qué punto el utilitarismo es de izquierda o no. Habría que verlo. Uno por ahí políticamente se define de derecha por una cuestión simple de adecuación del lenguaje, pero tampoco crean que uno va a endiosar a ningún posicionamiento político. Habría que revisar. Y uno entiende por qué caen en estos errores tan comunes. Uno dice, no, porque en tal año Engels escribió esta idea de la superación de la mujer
en cuanto a emancipación de ser el proletariado dentro del hogar, por lo tanto, es parte de la premisa que luego va a tomar Beatriz Preciado cuando profundiza lo que es la huelga de los úteros, y de dicho sea de paso, no les recomiendo leer el manifiesto contrasexual si tienen algo de decencia, porque es muy nocivo para el intelecto de uno. Y yo no entiendo por qué lo plantean en esos términos. Uno entiende que luego tanto Kate Millett como Shulamit Firestone, post-marxista por definición, yo creo que el post-marxismo sí es una corriente filosófica válida como concepto, adhiero plenamente que es una corriente que debe ser estudiada en suma profundidad, y si de hecho, y de paso recomiendo, ya he trabajado en 2 documentales sobre el post-marxismo, Franz Fanon, que es quien legitima el odio racial hacia los blancos, y Marcuse, que junto a Wilman Reich es uno de los que promueve la liberación absoluta en cuanto a materia sexual, y esto es un tema que se vincula íntimamente. Entonces vamos a ver que siempre el post-marxismo tuvo esta idea de el control poblacional, o al menos el control en base a la gestación y la cultura antinatalista. O sea, lo vemos incluso en Marcuse, lo vemos en Marcuse en base a esta liberación sexual plena. Entonces uno entiende por qué se plantea que el aborto es una política netamente de izquierda, así parecido a ser como marxista o post-marxista, en términos de Engels, en términos de Preciado, en términos de Marx, bueno, Marx nunca le interesó mucho esta cuestión de fondo, digo, pero sí a Wilman Reich, sí a Marcuse, sí estoy pensando en Kate Millett, en Firestone, que fueron expresas en ese sentido, Simone de Beauvoir. Pero yo creo que es un fenómeno un poco más complejo. Es decir, participan en esas teorías, cierto es, Yo pero diría que, yo diría mucho, que habría que mirar la motivación, ¿cierto? O claro, sea, porque mucho ¿quién lo antes, motiva? Porque, digamos, no es lo mismo el que lo financia exactamente, al activista, y no es lo mismo al que lo va a legalizar. Entonces yo digo que por eso es que hice la pregunta, porque habría que distinguir, digamos, quién lo financia y cuál es su interés al financiarlo. La IPPF tiene intereses a eso económicos al mejor. financiarlo, existen políticos, incluso políticos, acá en Colombia pasó algo, y es que hay políticos que curiosamente se dicen ser de derecha, pero son pro aborto. Entonces, digamos, ¿qué los motiva? La motivación del poder. ¿Y qué motiva a las activistas? Que muy bien yo lo escuché, que decía que no a todas las activistas se les financia, sino se les financia un poco, y a las otras solo se les da cuerda, ¿no? Les da un motivo para salir. Exactamente. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Digamos, mirar la Por eso motivación, mismo, quién. por eso mismo, yo lo que muestra es verdad que uno puede caer en estos errores cuando ve esta visión del mundo, y más si consideramos que el primer país que legaliza el aborto abiertamente, en términos de legalización formal, es Rusia, la ex Unión Soviética, y luego, pero curiosamente después tuvieron que volver hacia atrás cuando vieron los efectos del invierno demográfico. Pero, si vamos a hacer un poco de historia, la primer clínica de control poblacional en realidad surge en Estados Unidos. Nueva York. Y quien la funda es Margaret Sanger, y Margaret Sanger, de hecho, era no podríamos decir antimarxista, pero tenía un fervor muy particular por la economía americana. De hecho, ella cuando escribe un plan para la paz en 1932, abiertamente sostiene que ciertas señas, estoy siendo cuidadoso por si esto después se sube a YouTube, ciertas señas no se tenían que reproducir, ciertas personas con discapacidad no se tenían que reproducir, ciertas inmigraciones no se tenían que reproducir. Porque lo que sostiene Margaret Sanger es que esta suerte de moral cristiana, de solidaridad, amedrentaban contra el sistema productivo americano, que era magistral en ese momento para ella. Entonces, lo que hay es, no hay que confundir que el aborto sea de izquierda, porque de hecho el discurso de Margaret Sanger estaba en las antípodas, en las antípodas económicas del marxismo, pero sí coinciden en un punto que era muy interesante. ¿Cuál es el punto de coincidencia? Marx, porque muchos hablan de marxismo y a mí me sorprende que a veces hacen citas de Marx, y yo digo, pero esta gente habrá leído a Marx o habrán leído Wikipedia o lo que otro interpretó de Marx, porque a mí me sorprende, incluso cuando hablan de Gramsci, yo también digo, un día incluso con Agustín Laje, esto es una anécdota, de paso tomo un poco de aire,
un día con Agustín es que nos reíamos de algunos influencers que citaban a Gramsci, y Agustín y yo hemos leído en profundidad a Gramsci y decimos, ¿en qué parte está? Porque a mí se me saltó. De hecho, yo tengo como 4 libros de Gramsci con todas sus obras. Yo decía, Agustín, yo esta parte no la encuentro. Y hablamos de una determinada influencer, diciendo que nunca lo dijo. Y si eso lo sacó mal copiado de Wikipedia, pero nunca leyó a Gramsci, porque Gramsci nunca dijo esta frase en forma expresa. En realidad es de otro autor, y encima es muy conocido. Cuando con googlear la frase y buscar de quién es se da cuenta, o sea, ni siquiera hacía falta leer esto en la biblioteca. Pero bueno, sí coinciden con Marx. Marx, miren, tiene un tema. Marx era esencialmente cientificista, de hecho tenía una fascinación con el darwinismo. Y curiosamente uno cuando ve el pensamiento de Margaret Sanger, que es un pensamiento abiertamente eugenésico, en pos de una determinada superioridad de lo que podemos considerar las razas humanas, en ese posicionamiento quizás sí ya había una coincidencia en esa visión cientificista. En el cientificismo claramente que coinciden. De hecho, esta clínica en 1916 se expande, aparece la Liga de Control Familiar, Nueva York se empieza a expandir ampliamente, siempre en determinados barrios, cuidado con eso, porque esa tradición se va a conservar, porque la American Planned Parenthood, que ya estaba consolidada para 1940, la American Planned Parenthood obraba siempre en zonas limítrofes, en zonas carenciadas como Detroit o espacios específicos de Nueva York, y luego a instancia de la ONU, es que se fusiona con organizaciones feministas de la India y aparece la IPPF. De hecho, yo me recuerdo que en una conferencia lo mostré en vivo, desde la web, cómo las mujeres que estaban felices por haber abortado eran latinas, indias, determinadas etnias. Entonces nos dice, epa, es medio subjetivo, pero uno cuando incluso dialoga con Mayra Rodríguez, que tenemos la oportunidad de conversar varias veces con ella en mi canal, ella misma cuenta que era expresa la obligación de establecer clínicas de control poblacional, que ella como era directora de una de estas clínicas, en las zonas más marginales, donde la población se reproduce. Y claro que se va a reproducir si naturalmente hay dos condiciones. Está la condición cultural propia de que en las zonas marginales, al no llegar el iluminismo utilitarista, todavía favorece la cultura de la vida, y esto lo dice alguien que entra todos los fines de semana a trabajar en los barrios carenciados. Sabemos cómo piensa la gente allí. Para ello es, mira, bien o mal, es una vida, se lo cuida desde el momento de la concepción. Y los conceptos más básicos tienen un férreo sentimiento en favor de la vida, curiosamente. Pero también porque es una cuestión económica. De hecho, ellos tienen que suplantar la mano de obra. Piensen en el momento que alguien tiene un campo, no es lo mismo una persona con muchos recursos económicos que puede contratar un satélite digital y controlar en forma digital un determinado tractor, a aquellos que tienen el mismo campo y necesitan como 10, 12 hijos para realizar todas las tareas que pueden realizar las maquinarias. ¿Bien? Entonces, aclarado eso, la pregunta de fondo es, ¿el aborto es de izquierda o de derecha? Y yo no caería en ninguna de las dos. El aborto es simplemente una Y que política de incluso control poblacional. históricamente, ¿Estamos? hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, 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 me decías históricamente. te decía que históricamente, por ejemplo, en la historia de la iglesia, se contaba sobre cómo la iglesia ayudó en la intervención del infanticidio, ¿no? Bueno, viendo la historia también, hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Si ellos hubieran podido tener acceso un poco a la ciencia que tenemos hoy, hubieran abortado, ¿no? Entonces, digamos, entrar en esa idea de que el aborto es de izquierda a derecha es como olvidar un poco más atrás de Marx y un poco más atrás del comunismo, digo yo. Totalmente. Totalmente. Y de hecho, si lo vemos, es muy bueno tu ejemplo, y de hecho, si lo viéramos en términos más concretos de la actualidad, vamos a notar que las premisas con las cuales se sostiene la legalización de este genocidio prenatal no son precisamente marxistas. De hecho, hablar de mi cuerpo, mi decisión, dudo sinceramente que sea un Liberalismo. postulado. Podríamos plantearlo, al menos una determinada corriente liberal seguramente, o al menos una corriente progresista, porque en el fondo lo que estamos hablando del progresismo, mucha gente habla del progresismo y uno dice, bueno, a ver, ¿qué es el progresismo? El progresismo tiene dos grandes pilares, que es la liberación absoluta y el progreso indefinido. Y en esta liberación absoluta, si yo descarto al otro, mediante cualquier artilugio de la retórica, si yo considero que hay un impedimento porque siempre el argumento es
la limitación de la libertad de la madre, y van a ver que la política de la liberación de la madre, como las políticas de la revolución sexual, particularmente en los 60, en el fondo se traducen en esta idea de no poseer limitante alguno. Pero vamos a ver en términos un poco más concretos ahora. Vean el ejemplo que les voy a dar. Muchos recuerdan que en el mundo se expande particularmente en Occidente, porque no voy a descartar lo que es la Unión Soviética con el control poblacional, porque de hecho ellos mismos vuelven hacia atrás con el invierno demográfico que se les produce allá por cerca de 1930. Pero veamos el ejemplo concreto y específico de Occidente. ¿Cuándo se genera el fallo Roe versus Wade? Se genera en plena revolución sexual. De hecho, van a ver que siempre en todos los países la forma en la que se legaliza el aborto es la misma. No es lo mismo convencer a un Senado que convencer a un juez o a 3 jueces en el peor de los casos. Y claro, esto lo diría Edmund Burke. El hombre individualmente es estúpido, pero la especie en su conjunto es sabia. Entonces, es mucho más fácil apelar a la estupidez de uno o 3 que a la sabiduría de un conjunto. Entonces, el aborto siempre ingresa de la misma forma. Un caso, pero cruento. Lo dicen que trabajó mucho tiempo en una fundación contra el abuso infantil. Casos cruentos, muy cruentos, de un abuso contra una menor, siempre dramatizado al por mayor, porque no alcanza que sea una menor, es una menor que fue abusada por el propio papá, y la menor estaba en silla de ruedas y era ciega, y encima vivía en una villa marginal, o sea, es el condimento perfecto. Luego cuando vemos lo que fue el documento que se filtró a Thompson Reuters, donde explica cómo implementar los principios de Yogi-Arta, uno empieza a entender por qué aparecen estos personajes, incluso vinculados a Greta Thunberg, siempre la niña donde el mensaje se confunde con el mensajero, y quien cuestione esto está de repente mediante las falacias de la falsa equivalencia legitimando la acción. Si uno cuestiona el aborto en caso de violación, falacia de falsa equivalencia es que uno estaría a favor de la violación. No se sigue desde la lógica, pero aún así es el discurso hegemónico. Esto se instala en los medios que son fácilmente comprables, en los medios, en el campo mediático, para hablar con más propiedad. Se instala la discusión jurídica, que es un campo específico en términos de Pierre Bourdieu. Este campo jurídico de repente se traslada en primer orden al campo mediático. El campo mediático ejerce presión en el campo cultural para favorecer la decisión en el campo jurídico. Una vez que se establece la decisión en el campo jurídico, el campo legal no le queda más que a presión e instancia del propio campo jurídico y del campo cultural terminar legalizando de facto lo que es en realidad una imposición foránea. Entonces van a ver que siempre Chile, Argentina con el fallo FAL, Colombia, que de hecho de paso ha tenido una gran participación la organización Pro Familia, que es la filial de IPPF, Perú, Guatemala, México, siempre es a través de la justicia la primera intervención que habilita luego el debate legal. Pero con una particularidad, porque vemos que después en el fallo Roe versus Wade fue una actriz que reconoció que había inventado la situación de abuso. Pero ¿qué es lo que me interesa de fondo para vincularlo directamente a IPPF? Para no tomar solamente IPPF, que es como lo más conocido, sino decir, no es ni de izquierda ni de derecha, simplemente un corporativismo que se expande en forma utilitarista y en busca de beneficios económicos. ¿Quién financió el fallo Roe versus Wade? Curiosamente, tanto que hablamos de no tomar a la mujer como un objeto sexual. Curiosamente lo financia la Fundación Playboy. En plena liberación sexual se veía que el embarazo amedrentaba esta liberación plena por el riesgo que ocasiona tal acción, digamos, de toda acción sexual, en más o menos, eventualmente puede devenir en un embarazo. Entonces, claro, es querer la libertad plena ya sin la responsabilidad de las acciones. Pero bueno, esa más o menos para cerrar tu intervención, y si yo coincido plenamente con tu postura, el debate de creer que el aborto es solamente una política de izquierda, entendiendo la izquierda como esta suerte de marxismo, es no reconocer cómo ha sido la evolución, y más en un mundo globalizado, donde en un mundo globalizado quizás en última instancia el debate sería patriotismo versus globalismo, con la cuarta teoría de poder de Dungin, y aún así y seguiríamos teniendo algunos problemas de fenómenos culturales que ya están instaurados, digamos. O sea, hoy ya la patria tiene un problema que hay una infiltración propia en su seno cultural. Por lo tanto, aún así tendremos que revisar algunos postulados. Listo, muy bien explicado, me encantó, porque me lleva a la siguiente y podría ser, bueno, la última pregunta.
que es muy importante, entendiendo esto de que el aborto, y no solo el aborto, digamos, cuando uno se considera pro vida, es porque hay mucho más que el aborto en el que debemos entrar, ¿no? Tenemos que pensar en la eutanasia, tenemos que pensar que incluso es el resultado del utilitarismo, ¿no? El justificar el infanticidio y la eugenesia. Entrando en digamos, en esta idea de que el ser pro vida va mucho más allá que solo ser antiaborto, y que el aborto va mucho más allá de ser de izquierda por su motivación, nosotros deberíamos priorizar, digamos, un convenio, porque ahorita, digamos, lo que está pasando con el libertarianismo, ejemplo de ello es Gloria Álvarez. Entonces, digamos, ¿qué tanto nosotros tenemos que adoptar esas ideologías? En mi caso, por ejemplo, como yo me considero conservador, soy muy católico, tradicionalista. Entonces, digamos, ¿en qué tanto nosotros tenemos que vincularnos con esas ideologías para combatir estos temas, o mejor nosotros tenemos que mirar otras estrategias para poder combatir estos temas que son esenciales para nosotros, pero para nada esenciales para el libertarianismo, por ejemplo, libre progresismo, como lo llaman? Bien, vamos por partes, es muy interesante la pregunta, muy interesante. Vamos a ir directamente al fondo de la cuestión. Quien realmente cree en Dios, yo no voy a dar a hacer apologética en este espacio, pero vamos a hablar en términos de lógica formal. Quien realmente cree en Dios, uno dice, yo realmente creo en Dios. Bien, si uno cree en Dios, puede cometer un montón de errores en la vida, porque creer en Dios no es un salvoconducto de la perfección. Aclarado está, o sea que errores en la vida personal, en el campo académico, en el campo discursivo, en las ideas uno puede tener. De hecho, yo vengo en la corriente más liberal, digamos al caso. Entonces, creer en Dios no es garantía absoluta de la perfección en este mundo, porque no nos borra esta naturaleza caída. Ahora bien, vamos a indagar un poco más. Quien realmente cree en Dios, al menos tiene una noción básica que no se puede servir a dos señores. Y las ideologías, sin excepción, responden a la idea constructivista de que el hombre, mediante el relato, su palabra, su verbo, su propio aliento, puede insuflar vida y crear un mundo externo utópico. El hombre se asume a sí mismo como un homo deus. Entonces el hombre cree que a través del Estado, a través del mercado, a través de la ciencia, a través del placer, si vamos al hedonismo, van a crear siempre estas utopías terrenales. Sin recordar que la utopía en realidad es la utopía como el no lugar, además de ser la utopía como el buen lugar que le plantea Santo Tomás Moro. Es decir, la ciudad de Dios está allí afuera, pero no es posible construirla desde el mero voluntarismo de creer que el hombre, desde su mente, su razón, puede crear algo que es naturalmente imperfecto, un paraíso terrenal perfecto. Esto también lo plantea Russell Kirk, capítulo 2, en los 10 principios conservadores, como también lo plantea las bondades del pesimismo de Roger Scruton, capítulo 1 y 4. Entonces, uno se puede aliar, uno se puede meter un muy buen trato político, cultural, discursivo en algún punto, con distintos espacios. De hecho, hoy, en contra del postmodernismo, yo tengo como principal referente quizás a Sigmund Bachmann. Porque hoy, de repente, un comunista que está dispuesto, y esto lo toma de la Esfera y la Cruz de Chesterton, un comunista que está dispuesto a matar o morir por sus ideas, tiene más cercanía con un cristiano convencido en lo que cree, que en el postmoderno, donde al creer en todo, no cree en nada. Entonces su vida es la nada misma. Y eso carece de propósito. Es decir, las personas tienen muchas metas en la vida, pero carecen de propósito. Aclarar esta cuestión, ¿no? Y ya para finalizar, ¿qué es lo que sucede con el cristianismo? Que actualmente el cristianismo cae en una suerte de, y casi vamos a usar bien el término, una suerte de relativismo ideológico. Porque considera que es posible, y esto es un fenómeno propio de la posmodernidad que lo ha encandilado tanto que ya no puede encontrar el sol, entonces en este encandilamiento cree que es posible construir la propia religión al gusto y antojo de uno. Cree que es posible decir, bueno, yo creo en Dios, pero bueno, no creo que se enoje si hago tal o cual cosa, y yo creo que es posible reformar la iglesia en este aspecto, y yo creo que es posible reformar la Biblia en este aspecto, y yo creo que es posible reformar la tradición en este aspecto, y está bien, o sea, de ser posible es posible. Primero hay que ver luego qué probabilidades hay de dicha reforma y luego si es legítimo o no tal reforma. Lo que vamos al punto es,
particularmente con la cuestión pro vida. Muchos cristianos creen que es posible conjugar las ideologías con un credo. Y suponiendo por un instante que apareciera una ideología, porque este es una premisa esencial, digamos, o sea, bien, una cuestión es la doctrina y otra cuestión es la ideología. Si alguien apela a la realidad en forma empírica y concreta, automáticamente ya deja de ser ideología, aunque le llamen ideología. Eso quiero aclararlo porque después sé cómo vienen los comentarios. Pero si alguien apela a la ideología, suponiendo que hubiese ideologías ciertas, lo cual no lo es, pero suponiendo que hubiese alguna, luego tiene un problema porque el cristiano tiene que luego consolidar lo que es el credo. Y el credo, por definición, como acto teológico, está desfasado de la esencia de una ideología. Lo cual no quiere decir que un cristiano no pueda participar en política. No, al contrario, yo soy el primero en alentar la participación en la academia, en la política, en la sociedad del cristianismo, porque hay que rescatar la cristiandad. Pero digo, hay un problema en cuanto a las esencias del discurso, porque, insisto, es querer servir a Dios y al mundo por igual. Y si van a caer en las contradicciones propias que cae toda ideología, donde el discurso colisiona con la realidad. Porque finalmente esto me ha pasado lamentablemente con muchos que en sus momentos decían ser cristianos y luego vieron que tenían una cuota de fama dentro del liberalismo, decirle, bueno, ¿cómo conjugamos tal cual y este precepto que son propios de una verdad revelada del magisterio de la iglesia, que son propios de la tradición, que son propios del cristianismo en cualquiera de sus expresiones? Y ahí no, en algún momento tienen que tomar una decisión y decir, bueno, no, me quedo con el liberalismo. ¿Por qué? Porque me suma más likes, porque me genera más fama, porque no me van a atacar en mis cuestiones personales. Bueno, está bien. Uno lo entiende, pero bueno, cada uno sabrá luego en qué termina esta discusión. Simplemente quería aclarar eso. La cuestión pro vida, como visión filosófica, no necesariamente tiene que ser defendida por el cristianismo, porque de hecho la cristiandad no es la única vertiente que tiene el Dios naturalismo. Creo que es importante, sí, que quien sea cristiano se anime a defender su fe. Eso sí lo voy a defender siempre. Creo que es posible que desde el liberalismo se pueda defender en la postura particularmente de John Locke la vida desde la concepción, y bienvenido sea. Creo que es posible incluso en muchos marxistas tradicionalistas, curiosamente, y van a rechazar las agendas postmodernas y el control poblacional por parte de una determinada empresa. Entonces, bienvenidos sean al debate. Sí, insisto en tener cuidado en saber definir las propias esencias. Es decir, bueno, yo realmente creo en esta doctrina, yo creo en esta fe o yo creo en esta ideología. Y entender que doctrina, con fe, con ideología, poseen una sustancia muy separada las unas de las otras. Y en el momento que la intenten conjugar, van a caer en los peores vicios y errores argumentativos, porque van a caer en contradicciones propias. Simplemente esa aclaración, pero coincido con lo que vos has planteado al comienzo en cuanto a esta preocupación. Ciertamente es posible una alianza, sí, totalmente de acuerdo, bienvenida sea, pero con estos cuidados que ya hemos mencionado. Listo, muy, muy perfecto y muy completo. Ahora, para terminar, solo dos preguntas. Una, regálanos dentro del campo de la filosofía, filósofos que sean pro vida y que nosotros podamos aprender mucho sobre este tema. Y por otro lado, un mensaje que en mi interés es a los jóvenes, ¿no? Entonces, un mensaje a los jóvenes pro vida, el que tú les quieres dar. Bien, vamos por parte. En primer lugar, filósofos pro vida, y yo les recomendaría en este momento, se me viene a la mente tres, me relevo de certeza solamente dos, estudien dos nomás, así. Pablo Muñoz y Turrieta, de quien tanto he aprendido, un guionista muy amigo, estamos en colaboración constante, Pablo Muñoz y Turrieta, y Aristóteles. Manejando bien lo que es acto y potencia, lo que es el cambio, lo que es el movimiento, alcanza y sobra. Y luego, si Ok. quieren ver un poco de filosofía moral para justificar por qué estaría mal matar, bueno, yo no voy a negar, yo elegiría a Santo Tomás de Aquino. Pero si son algunos más corrientes, más liberales, John Locke, que vamos al caso. John Locke realmente haría un interesante
postulado para poder defender estos puntos. Entonces yo creo que con esas lecturas, con esas 4 lecturas, Pablo Muñoz Iturrieta, Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, John Locke, ya hay. Mensaje para los jóvenes pro vida. Que no tengan miedo en defender lo que realmente creen. Pero siempre insisto a decir, creo que lo he dicho como 30 veces, lo voy a decir, bueno, 31 y lo vamos a ir diciendo hasta el hartazgo. No tengan miedo, porque piensen en el peor de los opuestos. A ver, ¿qué es lo peor que podría pasar a un joven pro vida por defender lo que realmente cree? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pensemos, que lo rechace una novia. Y yo diría, bueno, mejor. En todo caso, y no eres la persona ideal para un eventual matrimonio. O que te aplacen en el colegio. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Estudiará más para el final? En todo caso, te están haciendo un favor porque te obligan a estudiar en profundidad la materia y a esforzarte y superar a un docente. Y eso es un gran desafío en la vida. Que pierdas amigos, y los amigos normalmente no dependen de lo que uno cree, sino de cómo uno se posiciona en la vida en base a los valores que conserva con ellos, particularmente con la lealtad y la compañía. Así que yo no creo que estén perdiendo tanto si pierden un amigo. Entonces, perder una relación, una materia, perder un amigo, no me parece que les vaya a dar miedo. Creo que les debería dar miedo. Ahora bien, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor? Pensemos en el peor. Que los asesinen. Yo pienso en eso. Pienso que es lo peor. A mí una vez me preguntaron si yo estaría dispuesto a dar la vida. De hecho, sí. Tengo muchos errores, no me queda la más mínima duda. Pero qué bueno sería si al menos entre tantos errores, al menos en el último acto de mi vida, en el último acto, así, mira, vino en decadencia mi vida, pero al menos en el último acto salvamos la nota. Es como en el partido de básquet cuando jugaste mal todo el partido, pero metiste el doble al final. Y bueno, me ha pasado a mí recientemente una pelea que perdí los 3 rounds seguidos, pero en el último momento ya cayendo me tiré, pero mal sacado un golpe y lo noqueé al otro de casualidad. Bueno, y salvamos el partido en el último segundo. Bienvenido sea. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tienen que ofrendar su vida. ¿Qué mejor, pienso yo, sabiendo que la muerte es inherente al género humano, sabiendo que nuestra vida es finita, sabiendo que no hay una expectativa más allá de no más de un siglo de existencia por el paso de este planeta? Qué bueno que nuestro paso a la inmortalidad sea ofrendándolo para la gloria de un bien mayor. Qué bueno sería que el legado de nuestra vida, que nuestra muerte, se traduzca en la defensa de la vida. Porque si finalmente todos vamos a morir, ¿cuál es el sentido de morir por uno mismo? ¿Cuál es el sentido de la atomización? ¿Cuál es el sentido de simplemente haberse dedicado a coquetear con los propios placeres sin entender lo que es el sacrificio en pos del otro? Y alguien podría decir, porque simplemente quiero vivir más, simplemente quiero disfrutar más. ¿Por qué tendría que ofrendar y sacrificar tanto en esta vida por un niño que no voy a conocer o por una mujer que no le va a otorgar absolutamente nada? Y posiblemente tengan razón. Estará en su libertad vivir de esa forma. Pero yo lo que sí invito es a aquellos que sí creen que la vida vale la pena, justamente no basta solo con darle un sentido a la defensa de la vida, sino también darle un sentido a la muerte. Ese es el gran truco de la posmodernidad. La posmodernidad en esta cultura tanática no es que le ha quitado sentido a la vida, porque el sentido a la vida ya se lo quitó el modernismo. La posmodernidad le quitó el sentido a la muerte. Por eso las personas le tienen miedo a la muerte. Por eso van a ver el increíble gasto público en torno a la seguridad, clases de defensa personal, clases de pilates, clases de gimnasio, clases de maquillaje, clases de gastos en cirugías estéticas, gastos en filtros de Photoshop para que uno pueda lucirse mejor. Le tienen miedo al envejecimiento, le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo al paso más allá, le tienen miedo a entender que no le han dado trascendencia en la vida. Si la vida es intrascendente, la muerte será intrascendente, pero la muerte es inevitable. Entonces, inconscientemente, el ideario colectivo ha creado esta fantasía de escapemos a la muerte, escapemos a ese ser que yo no puedo lograr conocer, y nos quedemos aferrados en el eterno presente. Por eso hay niños hipersexualizados y adultos infantilizados, porque tienen miedo al cambio, tienen miedo a las etapas, porque crecer implica acercarse cada día un paso más a la muerte. El tema es, ¿cómo nos vamos a enfrentar a la muerte? ¿De rodillas, temorosos, pidiendo que el Estado nos proteja del patriarcado, que nos proteja del comunismo, que nos proteja del capitalismo, que nos proteja del ecologismo?
o parados en la vida diciendo, ¿qué he hecho de mi vida? Ofrendarla a alguien más. Ofrendarla para que el sentido de mi vida sea dar más vida a los demás. Formar una familia, tener un buen club de amigos. Quieren vivir una vida plena, encuentren un propósito, no metas. Metas tenemos muchos. Yo tengo una meta, de hecho, si vamos a... Yo quisiera algún día llegar a los 100.000 suscriptores por el mero ego de tener el cuadrito de YouTube atrás mío. Pero ¿saben qué? Tengo atrás mío la mano de mi hija y una cruz. No tengo más que eso en la vida. Y eso sí son propósitos. Miren acá atrás mío. Esos son propósitos. ¿Qué? ¿Acaso me van a pagar más dinero por tener una cruz o tener la mano de mi hija atrás? No. ¿Acaso voy a tener más suscriptores? No. Al contrario, sí va a haber más ataques. Eso se los aseguro. Pero bueno, estará en la decisión de cada uno. Yo jamás le voy a decir a otra persona cómo vivir. En todo caso le puedo aconsejar. Le puedo decir, mira, yo te aconsejaría que por mis errores este camino no lo tomes. Te aconsejaría, porque yo ya lo he pasado, que actúes en forma más prudente en esta ocasión. Pero denle un propósito a la vida. Porque cuando cumplan las metas, ¿saben lo que va a suceder? Se van a levantar el otro día y se van a dar cuenta de lo mismo que les pasa a muchísimas personas. Se levantan un día y dicen, a ver, fantástico, tengo mi cuadrito de YouTube con 100.000 suscriptores. ¿Y qué más? Tengo un trofeo lleno, una habitación llena de trofeos. ¿Y luego qué nos quedó? Ya cierro con este ejemplo. ¿Saben lo que es darle un propósito a la vida? Yo tengo un gran conocido, no sé si amigo, pero sí un gran conocido, nos llevamos muy bien. Y eran de los que mejores peleaba cuando yo empecé en el mundo de las artes marciales. Y tenía una habitación llena de trofeos, por eso tomé ese ejemplo, llena de trofeos. No lo quería absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque el que era nuevo iba y le pegaba y decía, mira qué fuerte que soy, le pegó uno que recién está aprendiendo. Hasta que finalmente le agarró uno que era más fuerte que él y listo. Pasa lo que naturalmente pasa en la humanidad. Y yo un día le hablé y le dije, fantástico, le pegaste absolutamente todos los que son más nuevos que vos. ¿Eso solucionó tus problemas con tu papá? ¿O simplemente te permitió descargar tus problemas que tenés con tu papá acá en el ring? Porque puedes tener una habitación llena de trofeos, y esas son buenas metas. Creo que son metas genuinas incluso. Pero ¿cuál es tu propósito? Si al final del día no te quiere absolutamente nadie. Si la vida de uno no está puesta al servicio de un bien mayor, ¿cuál es el propósito? ¿El bien propio? Bueno, posiblemente, pero en eso no hay trascendencia. En la inmanencia no hay trascendencia. En la inmanencia es la atomización, es la persona idiota en términos griegos, la persona ensimismada que no participa de un orden y una armonía que lo extiende y lo hace formar parte de aquello que lo supera a uno como individuo. Estará en su libertad de elegir, pero es bueno que sepa qué elige. Y el mensaje que le doy a los jóvenes es, busquen la trascendencia. Y la trascendencia no es, tengo 100.000 amigos en Instagram, porque parecía que ahora tener razón y decir la verdad equivale a cuántos seguidores tiene uno. Yo prefiero tener un solo suscriptor en YouTube, un solo amigo, un solo seguidor en Instagram, pero que cuando yo me equivoco en algo me diga, mira, Horacio, quizás acá te equivocaste en esta reflexión, porque fíjate que John Locke dice otra cosa, y que me diga, Horacio, vamos a hacer un competitivo en el counter, sumate, que me diga, Horacio, vamos a tomar una cerveza con papa y discutir un poco de política. Calidad, no cantidad. Cantidad es lo que ofrece el mundo. El mundo en posmoderno ofrece cantidad. Entonces, si alguien es pro vida, no importa cuántos suscriptores o amigos tiene, sino la calidad de lo que realmente cree. ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar uno? Yo ya me tengo que ir porque justo en sacrificio ya llevo 3 conferencias seguidas, ya estoy con la voz, pero que se me parte, pero yo lo que les digo es eso. Busquen darle un sentido a lo que hacen. Y ya cierro con esto. Miren, ¿sabes qué santo es muy interesante? San Martín de Porres. ¿Saben por qué? Porque lo único que hizo fue barrer. Ahí escoba. Pero barría ofreciéndolo a Dios. Cada vez que barría lo ofrecía a Dios. Bueno, yo no les voy a decir a ustedes, crean en Dios, conviértanse. No. Sino, hagan cualquier acción que hagan. Hacen un vivo en Instagram, como este. Hacen un comentario en Facebook. Salen ustedes a repartir pañuelos celestes a la calle. Salen a rezar el rosario. Lo que hagan, denle un sentido. Y van a ver cuando le empiezan a dar un propósito a cada simple acción que hacen, desde el momento en el que le regalan un chocolate a su novia, hasta el momento en el cual se sientan a tomar mates con los papás. Cuando le dan un sentido más elevado que el mero placer, van a ver no solamente cómo su vida, sino el mundo cambia. Porque eso es lo fantástico de la teoría atomista, donde el bien se conjuga en la expresión externa. Por eso, lo curioso de la teoría atomista es que toma
la esencia aristotélica, pero a su vez permite conjugarla con las tesis externalistas del utilitarismo, donde lo bueno se traduce no solamente en su esencia interior, sino en la proyección que hace a la sociedad. Ciertas teorías inmanentes se quedan solo en lo interno y el utilitarismo solo considera lo externo, en lo occidental. Lo lindo del tomismo, cuando uno le da el sentido a la vida, es conjugar tanto lo interno con lo externo. Ese sería el último mensaje para dar. Formidable, formidable. Y pues sí, espero que todos lo tomemos porque es muy importante esto del sentido, ¿no? El sentido de la vida y hace parte de la dignidad humana, ¿no? De la creación es que Dios te creó por algo y ese algo hay que buscarlo, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias, Horacio. De verdad, esto es muy formidable para mí. Ha sido una conversación muy, muy importante, muy llena, muy chévere. Y de verdad, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por darme el honor de tenerte en mi canal. Y nada, muchas gracias, Dios te bendiga, un abrazo gigante. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos luego. Muchísimas gracias y espero que se repita algún día. Gracias, gracias.